El enfrentamiento entre Susana Griso y Pilar Alegría en el plató de Espejo Público ha sido uno de los momentos televisivos más tensos y comentados de los últimos días. La ministra de Educación y portavoz del gobierno de Pedro Sánchez acudió al programa para defender la reciente medida de condonación de deuda a las comunidades autónomas, una decisión que ha desatado un gran revuelo político y social, generando tanto críticas feroces como intentos de justificación por parte de los miembros del Ejecutivo. Desde el inicio de la entrevista, Alegría intentó argumentar que esta iniciativa era una respuesta necesaria ante la difícil coyuntura económica que atraviesa España, subrayando que aliviar la carga financiera de las comunidades permitiría que éstas pudieran seguir avanzando en políticas públicas esenciales para la ciudadanía, tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Sin embargo, esta justificación fue puesta en entredicho rápidamente por la periodista, quien no dudó en señalar las incongruencias y contradicciones del discurso gubernamental. El argumento principal del gobierno para defender esta condonación de deuda se basa en la necesidad de apoyar a las comunidades autónomas en un contexto de incertidumbre económica global, marcado por la inflación, la subida de los tipos de interés y las secuelas económicas derivadas de la pandemia y la guerra en Ucrania. Según Alegría, esta medida permitirá a las autonomías contar con más recursos para invertir en el bienestar de sus ciudadanos, evitando que los gobiernos regionales tengan que destinar una parte significativa de sus presupuestos al pago de una deuda acumulada durante años. La ministra insistió en que esta decisión es un paso adelante hacia una mayor equidad financiera entre territorios, asegurando que beneficiará a todas las comunidades por igual. No obstante, este discurso contrasta con los datos y declaraciones previas del propio Ejecutivo, que en reiteradas ocasiones ha afirmado que España es una de las economías más sólidas de Europa, con un crecimiento superior al de sus vecinos y con unas cuentas públicas que reflejan una recuperación firme y sostenida. Resulta, cuando menos, paradójico que un gobierno que ha presumido de ser un referente económico en el continente ahora justifique una condonación de deuda apelando a una crisis económica que supuestamente haría inviable que las comunidades autónomas cumplan con sus obligaciones financieras. Este doble discurso no pasó desapercibido para Susana Griso, quien, fiel a su estilo incisivo, cuestionó a la ministra sobre cómo era posible que el Ejecutivo vendiera al mismo tiempo dos versiones completamente opuestas de la situación económica del país. La presentadora insistió en que, si España realmente goza de la buena salud económica que el gobierno proclama, no tendría sentido condonar la deuda de las autonomías, mientras que, si la situación financiera es tan preocupante como para justificar una medida de este calibre, entonces el relato de bonanza que el Ejecutivo ha defendido hasta ahora carecería de fundamento. A medida que avanzaba la conversación, la tensión entre ambas fue en aumento. Alegría, visiblemente incómoda, intentó en varias ocasiones esquivar las preguntas más comprometedoras, recurriendo a respuestas vagas y afirmaciones generales sobre el compromiso del gobierno con la estabilidad económica y social del país. Sin embargo, Griso no se conformó con estas respuestas y siguió insistiendo en la necesidad de una explicación clara y coherente. La ministra, cada vez más a la defensiva, trató de desviar la atención hacia otros aspectos de la política económica del Ejecutivo, pero la periodista la interrumpió en varias ocasiones para reconducir el debate hacia la cuestión central. ¿Por qué el gobierno decide ahora condonar parte de la deuda de algunas comunidades y qué consecuencias tendrá esta decisión en la economía del país a largo plazo? La realidad, según numerosos analistas políticos y económicos, es que esta medida tiene un trasfondo esencialmente político. La condonación de deuda no obedece a un plan estratégico de saneamiento de las finanzas públicas ni a una visión económica de largo plazo, sino que responde directamente a la necesidad de Pedro Sánchez de asegurarse el apoyo de Carles Puigdemont y los partidos independentistas catalanes, cuyo respaldo resulta imprescindible para la estabilidad de su gobierno. Desde la formación del nuevo Ejecutivo, el líder socialista ha tenido que hacer múltiples concesiones a las fuerzas independentistas para garantizar su continuidad en el poder, y esta es, sin duda, una de las más polémicas. Puigdemont, quien sigue prófugo de la justicia española desde el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ha impuesto una serie de condiciones para mantener su respaldo a Sánchez, y una de las principales ha sido precisamente la eliminación de parte de la deuda de Cataluña. El impacto de esta decisión ha sido inmediato y ha generado una fuerte controversia tanto en el ámbito político como en la sociedad en general. Numerosos presidentes autonómicos, incluidos algunos del propio Partido Socialista, han expresado su malestar por lo que consideran un trato desigual e injusto entre comunidades. Regiones como Andalucía, Madrid o Galicia han manifestado su rechazo a esta medida, argumentando que beneficia especialmente a aquellas comunidades que han gestionado peor sus recursos, penalizando a aquellas que han mantenido una administración más eficiente de sus cuentas públicas.
Esta percepción de favoritismo hacia Cataluña ha avivado el debate sobre el modelo de financiación autonómica y ha reabierto viejas heridas en la política territorial española, intensificando las tensiones entre diferentes regiones. Durante la entrevista, Pilar Alegría intentó minimizar estas críticas, asegurando que la condonación de deuda no responde a intereses políticos, sino a una necesidad de reorganización financiera que beneficiará a todas las autonomías. No obstante, sus respuestas no convencieron a Susana Griso ni a gran parte de la audiencia, que percibió en sus palabras un intento de justificar lo injustificable. En varios momentos de la conversación, la ministra evitó dar detalles concretos sobre cómo se repartirán exactamente los beneficios de esta medida y qué comunidades recibirán mayores ventajas, lo que no hizo sino aumentar la sensación de opacidad en torno a esta cuestión. La tensión en el plató era palpable, y en más de una ocasión Alegría tuvo que recurrir a respuestas evasivas para sortear las preguntas más incómodas. El enfrentamiento entre ambas ha tenido un gran impacto en las redes sociales, donde el debate ha seguido encendido durante horas después de la emisión del programa. Miles de usuarios han comentado el rifirrafe entre la ministra y la periodista, con opiniones divididas entre quienes aplauden la firmeza de Susana Griso al poner contra las cuerdas a la portavoz del gobierno y quienes defienden que Pilar Alegría hizo lo que pudo para explicar una medida controvertida en un entorno claramente hostil. Lo cierto es que la entrevista ha servido para evidenciar, una vez más, las contradicciones del Ejecutivo y la enorme dificultad que tiene el gobierno de Sánchez para justificar algunas de sus decisiones más polémicas sin caer en discursos ambiguos o contradictorios. En definitiva, el cara a cara entre Susana Griso y Pilar Alegría en Espejo Público no solo ha sido un episodio de gran tensión televisiva, sino también un reflejo de la compleja situación política que atraviesa España. La condonación de deuda sigue siendo un tema candente que genera división, tanto entre los partidos políticos como entre los ciudadanos, y este tipo de enfrentamientos no hacen más que poner de manifiesto las profundas grietas que existen en el actual modelo de gestión del país. Mientras el gobierno sigue defendiendo su decisión como una medida necesaria para garantizar el equilibrio financiero de las autonomías, la oposición y gran parte de la opinión pública continúan cuestionando los verdaderos motivos detrás de esta iniciativa, en un debate que promete seguir dando mucho de qué hablar en las próximas semanas. Para evitar que esta medida se perciba como un trato de favor descarado hacia una sola comunidad autónoma, el gobierno ha optado por extender la condonación a todas las regiones del país, presentándola como una acción de justicia territorial con el objetivo de garantizar un reparto equitativo de los beneficios económicos. En su discurso oficial, el Ejecutivo ha insistido en que esta decisión no solo favorecerá a Cataluña, sino que también aliviará la presión financiera sobre comunidades como Andalucía, Valencia, Madrid o Galicia, permitiéndoles reestructurar sus deudas y destinar más recursos a políticas públicas esenciales. Sin embargo, esta estrategia no ha convencido a gran parte de la sociedad ni a numerosos dirigentes políticos, quienes consideran que el gobierno simplemente ha disfrazado la medida para evitar un escándalo mayor, pero que en realidad el verdadero objetivo sigue siendo satisfacer las demandas del independentismo catalán a cambio de su apoyo parlamentario. Desde que se anunció la iniciativa, la polémica ha ido en aumento. Numerosos economistas y expertos financieros han alertado de que esta operación no es más que una forma encubierta de redistribuir la deuda de algunas comunidades autónomas hacia el conjunto del Estado, sin que ello suponga una verdadera reducción de la carga financiera. En otras palabras, aunque en apariencia se elimine parte de la deuda regional, en realidad esta no desaparece, sino que simplemente es asumida por el gobierno central, y por ende, por todos los ciudadanos del país a través de los impuestos. Este aspecto ha sido uno de los principales puntos de crítica por parte de la oposición, especialmente del Partido Popular y de Vox, quienes han denunciado que esta medida es un pago político disfrazado de maniobra económica. Según los líderes de estas formaciones, el presidente Pedro Sánchez está utilizando los recursos públicos para comprar la lealtad de los partidos independentistas y garantizar así la estabilidad de su gobierno, sin importar las consecuencias a largo plazo para el conjunto de la ciudadanía. El malestar es particularmente evidente en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, donde sus dirigentes han expresado un rechazo frontal a la medida. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las voces más críticas y ha calificado la condonación de deuda como un expolio a los madrileños, argumentando que su comunidad ha sido históricamente una de las que más ha aportado a la financiación autonómica sin recibir compensaciones similares. Por su parte, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido explicaciones al Ejecutivo y ha advertido que no permitirá que su comunidad sea perjudicada en comparación con Cataluña o la Comunidad Valenciana. En esta misma línea, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, ha cuestionado la equidad de la medida y ha denunciado que el gobierno está generando una brecha territorial que podría desembocar en un aumento de las tensiones entre regiones.
A medida que avanzaba la entrevista en Espejo Público, Susana Griso fue elevando el tono de sus preguntas y dejó claro que no iba a aceptar respuestas vagas o evasivas por parte de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. La periodista, conocida por su estilo incisivo, puso en aprietos a la representante del Ejecutivo al exigirle que explicara con detalle cómo iba a financiarse la condonación de deuda y qué impacto tendría en los presupuestos generales del Estado. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Griso le espetó directamente a la ministra que lo que estaban haciendo no era más que una manipulación contable que, en última instancia, acabarán pagando todos los españoles. Si la deuda la asume el Estado, no desaparece, simplemente la trasladan y la acabamos asumiendo entre todos, afirmó la periodista con contundencia, desmontando así la idea de que esta condonación sea un alivio financiero real. Sus palabras generaron un silencio tenso en el plató, mientras Alegría intentaba buscar una respuesta convincente. Ante este comentario, la ministra intentó negar que se tratara de una trampa contable y defendió que el gobierno estaba gestionando la operación con total transparencia. Según su versión, la condonación de deuda no suponía ninguna irregularidad ni ningún tipo de favoritismo hacia Cataluña, sino que era una simple reasignación de pasivos que, a su juicio, contribuiría a sanear las cuentas de las comunidades autónomas y a reforzar sus servicios públicos. Insistió en que la medida era completamente legal y estaba basada en criterios técnicos, no políticos, argumentando que este tipo de operaciones son habituales en otros países europeos con modelos descentralizados similares al de España. Sin embargo, su explicación no convenció a Griso ni a buena parte de la audiencia, que seguía con atención el intercambio de declaraciones. La periodista, lejos de conformarse con la respuesta de la ministra, insistió en que, al final del día, la deuda seguirá existiendo y será el conjunto de los ciudadanos quienes terminen haciéndose cargo de ella, aunque de una manera menos visible. Griso recordó que los impuestos de todos los españoles son los que sostienen el presupuesto estatal y que, al asumir la deuda autonómica, el Ejecutivo simplemente está desplazando el problema sin resolverlo realmente. Lo que nos están diciendo es que ahora todos vamos a pagar las deudas de unas comunidades que han gastado más de lo que podían permitirse, mientras que otras que han gestionado mejor sus recursos no recibirán ninguna recompensa por su buena administración, señaló la presentadora, evidenciando lo que muchos consideran una injusticia en el reparto de fondos públicos. El choque entre ambas no pasó desapercibido y provocó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde el debate sobre la condonación de deuda ha cobrado aún más fuerza. Mientras que los críticos del gobierno han aprovechado la ocasión para denunciar lo que consideran un nuevo episodio de cesión ante el independentismo catalán, los defensores del Ejecutivo han intentado justificar la medida como un acto de responsabilidad financiera. En cualquier caso, la controversia está lejos de apagarse y todo indica que seguirá siendo un tema central en la agenda política en los próximos meses, especialmente a medida que se acerquen las elecciones y los partidos de la oposición intenten capitalizar el malestar ciudadano en su beneficio. Pero lo peor para la ministra aún estaba por llegar. En uno de los momentos más incómodos y reveladores de la entrevista, Susana Griso la dejó completamente en evidencia al demostrar que estaba ofreciendo información inexacta, o directamente, falsa. A medida que la conversación avanzaba, el tono de la periodista se tornó cada vez más incisivo, evidenciando que no estaba dispuesta a aceptar respuestas evasivas o discursos prefabricados. Pilar Alegría, confiada en su argumentario, insistió en que la condonación de la deuda era una medida necesaria para aliviar la presión financiera sobre las comunidades autónomas, permitiéndoles disponer de más recursos para áreas fundamentales como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Según su explicación, este alivio financiero supondría un impacto positivo directo en la vida de los ciudadanos, garantizando mayores inversiones en infraestructuras, contratación de personal sanitario y educativo, y una mejora general de los servicios públicos. Sin embargo, Griso, visiblemente preparada y con documentación en mano, no tardó en desmontar este discurso con un dato demoledor que cambió por completo el rumbo de la entrevista. La presentadora sacó a la luz un punto crucial del acuerdo que el gobierno había enviado a los consejeros autonómicos y que contradecía frontalmente las afirmaciones de la ministra. Según este documento oficial, los intereses que las comunidades dejarían de pagar con la condonación de la deuda no podrían ser utilizados para reforzar el gasto en políticas sociales ni para inversiones en educación o sanidad. En su lugar, la normativa estipulaba que esos fondos debían destinarse exclusivamente a la refinanciación de la propia deuda autonómica, impidiendo que los gobiernos regionales usaran ese margen financiero para cualquier otra finalidad. El impacto de esta revelación fue inmediato. La expresión de Pilar Alegría cambió visiblemente en cuestión de segundos, mostrando una mezcla de desconcierto e incomodidad.
Intentó recuperar el control de la situación, pero la contundencia de Griso dejó claro que no había margen para matices. Esto no es cierto, ministra, le espetó la periodista con firmeza, señalando directamente el documento en sus manos y dejando claro que el gobierno no estaba diciendo toda la verdad sobre el destino de los fondos. En ese momento, la portavoz del Ejecutivo intentó esquivar la pregunta, recurriendo a una argumentación más genérica sobre la necesidad de aliviar la carga financiera de las autonomías. Pero la presentadora no se dejó engañar y volvió a insistir. Entonces, ¿cómo explica que en el acuerdo se prohíba expresamente utilizar este dinero para mejorar la sanidad o la educación? La ministra, atrapada en una contradicción evidente, intentó salir del paso con una respuesta ambigua, asegurando que el gobierno estaba trabajando para que todas las comunidades autónomas pudieran disponer de recursos adicionales en el futuro. No obstante, el daño ya estaba hecho. La audiencia pudo ver claramente cómo la versión oficial del Ejecutivo no se correspondía con los documentos firmados, lo que alimentó aún más la percepción de que esta medida tenía un trasfondo político más que económico. Este episodio no tardó en generar una gran repercusión en redes sociales y medios de comunicación, donde numerosos usuarios y analistas señalaron la falta de transparencia del gobierno en la gestión de esta condonación de deuda. En Twitter, el fragmento de la entrevista en el que Griso dejaba sin argumentos a la ministra se viralizó rápidamente, acompañado de comentarios que acusaban al Ejecutivo de engañar a la población sobre el verdadero alcance de esta medida. Incluso desde sectores afines al gobierno hubo voces que reconocieron que la comunicación de esta política había sido, cuanto menos, errónea y poco clara. En el ámbito político, la oposición aprovechó este momento de debilidad para redoblar sus críticas. Desde el Partido Popular, varios dirigentes como Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo calificaron la entrevista como la prueba definitiva de que Pedro Sánchez está mintiendo a los españoles. Vox, por su parte, exigió explicaciones inmediatas en el Congreso, acusando al Ejecutivo de llevar a cabo una operación opaca que compromete el futuro financiero del país. Incluso algunos líderes autonómicos del PSOE, como Emiliano García Paje, se mostraron incómodos con la falta de claridad en las explicaciones del gobierno, temiendo que esta polémica pudiera afectar a su gestión regional. En definitiva, lo que en un principio parecía una entrevista más sobre la actualidad política terminó convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más tensos y reveladores de los últimos meses. La imagen de una ministra acorralada, incapaz de rebatir con datos las evidencias presentadas en directo, no hizo más que alimentar la sensación de que el gobierno sigue teniendo muchas explicaciones pendientes sobre el verdadero propósito de la condonación de deuda. Lejos de quedarse en una simple acusación, Susana Griso fue un paso más allá y mostró en directo el documento oficial con el apartado exacto en el que se especificaba esta condición clave de la condonación de deuda. En un gesto poco habitual en entrevistas políticas, la periodista colocó el papel sobre la mesa y, con un tono firme, le preguntó a la ministra cómo podía seguir sosteniendo su versión de los hechos cuando el propio acuerdo, con términos inequívocos, decía lo contrario. La tensión en el plató se podía cortar con un cuchillo. Pilar Alegría, quien hasta ese momento había intentado mantener una actitud serena y argumentativa, comenzó a mostrar claros signos de incomodidad. Su lenguaje corporal la delataba, miradas evasivas, movimientos nerviosos y una evidente dificultad para encontrar una respuesta que no contradijera abiertamente los hechos que se estaban exponiendo en pantalla. La ministra hizo una pausa, probablemente para ganar tiempo y buscar una salida argumentativa, pero la presión ejercida por Griso no le dio tregua. En un intento por salir del atolladero, la ministra recurrió a una estrategia defensiva, asegurando que el texto del acuerdo podía interpretarse de distintas maneras y que lo realmente importante era valorar el beneficio global de la medida. Este acuerdo debe entenderse en su conjunto, afirmó, intentando minimizar la importancia del punto específico que se estaba discutiendo. Sin embargo, este argumento fue rápidamente desmontado por Griso, quien, sin ceder un milímetro en su postura, insistió en que explicara por qué se había ocultado esta cláusula clave al presentar la condonación como una ventaja para la inversión social. Ministra, con todo el respeto, aquí no hay margen para interpretaciones. El documento es claro, los fondos no pueden destinarse a sanidad ni educación. ¿Cómo pueden seguir diciendo lo contrario al público?, inquirió la presentadora, dejando a Alegría visiblemente atrapada en una contradicción difícil de justificar. La ministra intentó nuevamente esquivar la cuestión y redirigir la conversación hacia otros aspectos de la medida, pero la periodista no le permitió cambiar de tema. No estamos hablando de lo que ustedes quieren destacar del acuerdo, sino de lo que se les está ocultando a los ciudadanos, replicó Griso. En ese momento, la entrevista se convirtió en un enfrentamiento directo entre la representante del gobierno y la presentadora,
quien se mantuvo firme en su intención de obtener una respuesta clara. El ambiente en el plató era de máxima tensión. La portavoz del gobierno se encontraba completamente acorralada ante la contundencia de las pruebas expuestas en directo, y su intento de restar importancia al tema no hizo más que agravar la percepción de que estaba tratando de encubrir información relevante. La situación se volvió aún más incómoda cuando Griso le recordó que, antes de la emisión del programa, su equipo había intentado contactar con fuentes del gobierno para obtener claridad sobre este punto, pero no habían recibido respuestas concretas. Este tenso intercambio de palabras no pasó desapercibido ni para los espectadores ni para la esfera política y mediática. En cuestión de minutos, los fragmentos más críticos de la entrevista comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de usuarios comentaban la falta de claridad del gobierno y la firmeza de la presentadora al exponer las inconsistencias del discurso oficial. Twitter, YouTube e incluso grupos de WhatsApp se llenaron de clips en los que se veía a Alegría titubeando ante la evidencia, mientras Griso la presionaba sin dar tregua. Los hashtags #Griso versus Alegría y #Crisis Deuda se convirtieron en tendencia nacional, con miles de comentarios de ciudadanos indignados que exigían respuestas más concretas y transparentes. La oposición no tardó en reaccionar. Desde el Partido Popular, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, calificó la entrevista como la prueba definitiva de que Pedro Sánchez y su gobierno han mentido deliberadamente a los españoles sobre la condonación de deuda. Feijóo exigió explicaciones inmediatas y anunció que su formación pediría la comparecencia urgente de Pilar Alegría en el Congreso para que aclarara la situación. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue aún más contundente en su crítica, señalando que lo que vimos en Espejo Público fue la demostración de que el gobierno ha engañado a todos con un discurso fabricado para justificar un pago político a los independentistas. Desde Vox, la reacción fue igual de dura. Santiago Abascal afirmó que la entrevista de Griso había dejado en evidencia la corrupción política del gobierno de Sánchez, que está dispuesto a hipotecar el futuro de todos los españoles con tal de mantenerse en el poder. Además, anunció que su partido estudiaría posibles acciones legales para impugnar la medida, alegando que supone un trato de favor encubierto a Cataluña en detrimento del resto de comunidades autónomas. Dentro del propio PSOE, la situación generó incomodidad. Aunque públicamente el gobierno trató de restar importancia al episodio, fuentes internas del partido reconocieron que la entrevista había sido un desastre comunicativo y que la ministra no había sabido manejar la presión. Algunos dirigentes socialistas manifestaron en privado su preocupación por el desgaste que esta polémica podría suponer para el Ejecutivo en un momento especialmente delicado, con la aprobación de los presupuestos generales del Estado en el horizonte y con la necesidad de seguir negociando apoyos con los grupos parlamentarios. Los medios de comunicación tampoco tardaron en reaccionar. En las tertulias de radio y televisión del día siguiente, la mayoría de los analistas coincidieron en que la entrevista había sido un golpe duro para la credibilidad del gobierno, especialmente porque dejó en evidencia la existencia de información que no había sido comunicada de manera clara al público. Incluso periodistas y comentaristas tradicionalmente afines al Ejecutivo reconocieron que la estrategia de comunicación sobre la condonación de deuda había sido, como mínimo, deficiente. El problema no es solo la medida en sí, sino la falta de sinceridad con la que se ha presentado, señalaban algunos expertos en televisión. Mientras tanto, la indignación ciudadana crecía. Muchas personas se preguntaban cómo es posible que una decisión de tal magnitud haya sido tomada sin una explicación clara y detallada. El sentimiento de desconfianza hacia el gobierno se incrementó notablemente, especialmente entre quienes ya sospechaban que la condonación de deuda no era más que una concesión política a los independentistas catalanes. En definitiva, lo que debía ser una entrevista rutinaria para defender una medida gubernamental terminó convirtiéndose en un auténtico calvario para Pilar Alegría y en un nuevo foco de crisis para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La falta de transparencia, las contradicciones en el discurso y la incapacidad de la ministra para responder con claridad han dejado una profunda huella en la opinión pública y han reforzado la percepción de que, lejos de ser una medida económica bien planificada, la condonación de deuda es, en realidad, un pago político disfrazado de estrategia financiera. El impacto de este enfrentamiento seguirá resonando los próximos días, y será interesante ver cómo el gobierno intenta manejar los daños causados por una entrevista que, sin duda, ha dejado una huella imborrable en la actual escena política española.